presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, emitió un mensaje planteando una propuesta de reforma al Poder Judicial. Desde el 5 de febrero, el compañero presidente López Obrador envió su iniciativa de reforma al Poder Judicial y con mucha arrogancia, lo digo con franqueza, el Poder Judicial la ignoró. Se hicieron 29 foros en esa etapa, no acudió ninguna persona juzgadora. Ganamos la elección el 2 de junio, el pueblo nos dio un mandato de hacer esa reforma y el paquete de reformas presentada por el compañero presidente López Obrador. Y entonces reaccionó el Poder Judicial, se hicieron 9 foros, al primero acudieron los 11 ministros de la Corte, los escuchamos y estuvimos escuchando a muchas personas juzgadoras durante este proceso. La discusión ha terminado, es el tiempo del Poder Legislativo y el pasado 4 de septiembre la Cámara de Diputados, por 357 votos a favor y 130 en contra, aprobó la reforma al Poder Judicial, dando el primer paso en este proceso. El día de ayer, 8 de septiembre, por 25 votos a favor y 12 en contra, las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados, por nuestra colegisladora. Mañana, 10 de septiembre, a las 11 de la mañana, se le dará la primera lectura y así iniciará el proceso en que el Pleno de la Cámara de Senadores, que me toca presidir, que me honran con esa responsabilidad, iniciará la discusión. El Poder Judicial, violentando el artículo 133 y 135 constitucional y el 61 de la Ley de Amparo, que dice claramente que no se debe emitir un amparo en reformas constitucionales, ha emitido 4 resoluciones que son una vergüenza para el Poder Judicial, que son, como se conoce, una chicana jurídica con el que pretenden detener el procedimiento y asumen que el Poder Judicial está por encima del Poder Ejecutivo, por encima del Poder Legislativo e inclusive por encima del soberano, que es el pueblo. Con una prepotencia increíble, han despreciado que el pueblo puede elegir por el voto universal, secreto y directo a las personas juzgadoras, como lo hace con el Poder Ejecutivo y con el Legislativo, y han hecho una campaña donde se atreve la ministra presidente Norma Piña a decir que queremos destruir el Poder Judicial. Una declaración irresponsable, una declaración falta de verdad, una declaración que muy lejos está de plantear el centro de nuestra reforma, que es una profunda reforma que acabe con la corrupción, que ponga en manos del pueblo la supervisión y la decisión de quienes estén sirviendo como personas juzgadoras, desde los jueces federales hasta los ministros y ministras de la Corte. El diálogo se ha dado, es tiempo del Poder Legislativo, es tiempo de la Cámara de Senadores, tenemos la mayoría calificada, 85 senadores son la mayoría calificada, 86 son 67.18, pasa por encima del requisito constitucional y una vez aprobada por la Cámara de Senadores será enviada a los congresos de los estados para culminar con el procedimiento que marca el constituyente permanente. Otros temas que aborda en su propuesta la ministra Norma Piña podrán ser considerados en la discusión de la reforma a las fiscalías, de las reformas en materia de seguridad pública, de las reformas en materia de defensoría del pueblo, pero en materia de reforma al Poder Judicial, esta seguirá su procedimiento establecido perfectamente en el marco constitucional vigente y en mi condición de presidente de la mesa directiva de la Cámara de Senadores, garantizo que se dará la más amplia discusión en el Pleno del Senado, que se oirán todas las voces que están representadas en la pluralidad de esta Cámara y que se respetará el resultado final de la votación de esta reforma. Entonces yo había estado declarando, y en esencia sigo declarando eso, que nuestro movimiento, para garantizar y superar cualquier discusión de la reforma, pues debe contar con 86 senadores. Lo he dicho, o sea, ahí está planteado, José Ramón Alonso González. Para no perder el hilo, debería de mandar los saludos al final, lo comenta, es muy importante y facilita la difusión. Fuerte abrazos de Cholula y saludos, diputado presidente. Muchas gracias, Cruz Martínez. Entonces dije hoy, primero, en toda discusión jurídica, los abogados que son especialistas, lo digo sin ninguna mala fe, en sostener una cosa y su contraria. En cuanto a la mayoría calificada, hay dos posturas, quien dice que 85 y quien dice que 86. Hay dos posturas
que se expresan sobre el caso de la Cámara de Senadores, y ambas posturas presentan argumentos al respecto. Yo había dado por hecho que se requerían 86. De alguna manera, saludos, presidente, ¿qué forma tan corriente obligar a amenazar a diputados a votar en contra? Están llevando al PRAN, es legal que tengan que firmar un acuerdo, de lo contrario serán castigados. Bueno, hay una presión enorme sobre los legisladores de oposición. Aguayo, qué óvole. Pues sí, por eso no quise decir el nombre, porque me dijiste seguro y yo estaba seguro que ese no era el nombre. Patricia Aguayo, eso sí, vocera de los trabajadores y trabajadoras del Poder Judicial, dijo que iba a garantizar el acceso y lo han cumplido hasta hoy. Chema no esperaba claridad de Yasmín Esquivel. Yasmín Esquivel ha estado muy bien, ha estado muy bien. Lenia Batres, Loreta, muy bien, son las ministras de la Corte que han estado firmes. Jorge García, muchas gracias. Entonces, pensando, porque he declarado que vamos con 86 para superar toda discusión, pero que 85 es lo legal. Hay argumentos. Fíjense que encontró Aura un par de joyas. El 16 de junio de 2020, pero debe haber más comunicaciones de este tipo. Las cuentas institucionales de la Cámara de Senadores dieron a conocer en un video y en las cuentas de Twitter y de Facebook, me parece, cómo se construye la mayoría calificada, diciendo son 128 senadores y para mayoría calificada se requieren 85 senadores. Es la comunicación oficial en un momento en que no había una votación, en que no había una discusión, en que no era tan relevante el número, porque si nosotros tuviésemos ya 86 senadores, pues no estaría discusión. Podrían aceptar que 85 es la mayoría calificada. Pero como presuponen que nos falta un senador, Fabián C.R., ¿hay algún castigo para María Jesús Díaz? Es que puso como ella misma se dice, pero no quiero que vayan a decir que yo estoy faltando al respeto. Es un tema que ya comentamos, no voy a comentar ahorita, el de la senadora María Jesús Díaz. Estoy centrado en el tema de la mayoría calificada, que es el que nos convoca. Quien pregunte sobre otra cosa no lo voy a responder ya. Aunque sea un superchat, no lo voy a responder. Porque efectivamente ya llevamos 20 minutos y me van dificultando el tocar el tema. Efectivamente, comentaré de que amenazan. O sea, ¿cómo van a impedir la toma de protesta de Claudia Sheinbaum Pardo, la presidenta electa? Pues no tienen manera. Jonathan Hayashi, no siempre coincido con usted, pero es usted la figura más congruente, tanto así que respeta que no interrumpa la intervención de la oposición. Abrazo, pues no deben interrumpirla. Entonces, ¿por qué 85? Aquí está la comunicación oficial de las cuentas de la Cámara de Senadores. Hay un video de Ricardo Monreal del 14 de septiembre de 2022, donde él plantea, yo creo que es la reforma constitucional en materia eléctrica, comenta que hay 74 senadores, senadoras del movimiento y que requieren 11 senadores para alcanzar la mayoría calificada, 85 senadoras y senadores. No quiero decir que Ricardo Monreal sea autoridad, pero era el líder de la mayoría y estaba planteando la dificultad que tenían para llegar a ese número, porque la pasada legislatura no tuvimos los 2 tercios. Por otro lado, está la aritmética, la regla de 3. 85 senadores son 66.46. Esa es la... Sí, es 66.40, muchas gracias, 46. Y al pedirte 86, están yendo arriba de la mayoría calificada, porque te están pidiendo 67.1. La verdad es que el Senado ha sido omiso, la Cámara de Senadores, en establecer en otro momento, en frío, digamos, sin que se esté en una discusión de una reforma constitucional donde un voto puede ser la diferencia para aprobar o no la reforma. En otro momento, la Cámara de Senadores debió haber resuelto esa controversia y debió haber dicho: en el caso de que se presente la totalidad de las senadoras y senadores, los 128, la mayoría calificada se determina por
85 o 86, bajo los argumentos y criterios que quisieran dar. Y se resolvía cualquier discusión. Porque de esa forma la propia Cámara, insisto, en un momento en que no hubiese una discusión sobre una reforma constitucional, sino en un momento de legislación, con una discusión en abstracto de qué es lo más justo, si ir hacia el número inmediato anterior o hacia el número inmediato superior. Chema, 86 es la primera unidad adicional después de 2/3. Así es, pero es superior a 2/3. Eso es obvio lo que dices, eso no lo está discutiendo nadie. Lo que se está discutiendo es si los 2/3 en el caso de la Cámara de Senadores son superiores a 66.66, lo cual iría en contra de lo que la ley establece, que habla de 2/3. Nadie está obligado a lo imposible. No te tienes que pasar, aunque hay quien sostiene que más vale que sobre. Vince Neutrinos Van Teufel, ya somos 800,000 suscritos al canal. Mira qué bien, ahí vamos avanzando. Muchas gracias por la cooperación. Ya hemos dicho que el hubiera es un tiempo pendejo y no se dio. Lamentablemente la Cámara de Senadores no resolvió esta controversia que se puede presentar permanentemente y que yo creo que una vez que aprobemos todo el paquete de reformas constitucionales, deberíamos resolver este tema y dejar muy claro si el criterio es 85 o el criterio es 86 por las razones que se argumente. Y una vez que eso quede en firme, pues se acaba toda especulación y toda discusión, porque tú sabes perfectamente cuál es el número al que tienes que llegar, en el hipotético caso de que estén los 128 senadores, porque tampoco es fácil. Yo creo que van a estar, Yo creo que es tan histórica, es tan importante, se juegan los destinos de la patria, es un momento clave de la historia de la nación y de la historia del Parlamento en México, que pues todo el mundo estará atento y atendiendo la sesión y su solución final. Me corresponde en mi condición de presidente de la Cámara de Senadores dar a conocer si se alcanzó o no la mayoría calificada. Y no voy a estar en un predicamento, porque se cuenta con 86 votos para la reforma constitucional. Y eso me libera de cualquier presión, amago, amenaza, descalificación, pero lo he dicho con convicción, que considero que 85 es el número que se requiere para la mayoría calificada en el caso de que hubiese un quórum del 100% de las senadoras y senadores. Reitero, yo respeto los argumentos porque además hay muchísima discusión sobre el particular. Como pasa en estos temas que son de la mayor relevancia en un contexto concreto, pues todo el mundo se ha convertido en especialista, plantea sus hipótesis, plantea sus reflexiones, comenta las maneras. Fíjense, me enseñaba Miguel Ángel creo que era iniciativa de decreto para resolver este tipo de cosas y fijar un criterio, porque no solo es en el caso de los senadores, sino una regla general, que puede ser como en la escuela, de punto 5 para abajo, punto 4, punto 3, punto 2, punto 1 va al número inmediato anterior y de punto 6 hacia arriba va al número inmediato superior. Y quita también toda controversia, porque si 85 representa 85.3 es 66.66, al decir que punto 3 va al número inmediato anterior, quedarían 85. Si el resultado fuera 85.6, el 2/3, pues entonces te exigiría el número inmediato superior, 87, y aplicaría para cualquier otro número que diera una dificultad de cálculo como el que estamos comentando. Y reitero, lo mejor es resolver ese tipo de problemas que puedan presentarse antes de que se presenten y no que se tengan que resolver al calor de una definición tan importante como la reforma al Poder Judicial. Ya me parece que eso es pues de sentido común en ese sentido. Ayer yo
Bien, amigos, ¿qué les pareció el video? Dice Noroña que la ministra presidenta de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Norma Piña, emitió un mensaje planteando una propuesta de reforma al Poder Judicial, pero desde el 5 de febrero de este año, el presidente AMLO emitió su iniciativa de reforma al Poder Judicial y con mucha arrogancia el Poder Judicial las ignoró y se hicieron 25 foros y no asistió ningún juez. Una vez que se ganó la presidencia el 2 de junio, el Poder Judicial respingó y ahora sí asistieron todos los ministros a los foros y se les escuchó. Y el pasado 4 de septiembre en la Cámara de Diputados, por 357 votos a favor y 130 en contra, se aprobó la reforma al Poder Judicial, dándose el primer paso en el proceso. Y el 8 de septiembre, por 25 votos a favor y 2 en contra, en las Comisiones Unidas aprobaron la minuta enviada por la Cámara de Diputados. Dice Noroña que el Poder Judicial, violentando el artículo 133 y 135 constitucionales y el 61 de la Ley de Amparo, dice que no se debe emitir un amparo en reformas constitucionales. Y han emitido 4 resoluciones que son una vergüenza para el Poder Judicial porque pretenden detener el procedimiento y se creen el Poder Supremo. Como ven, amigos, Piña y el Poder Judicial se creen superiores a todos los poderes y en una de esas va el tambo con todos sus achichincles y para que le dé más diarrea ya se tiene el voto número 86 para que no haya PEX. Tremendo mensaje del mejor político en la historia de México, Fernández Noroña, que puso a temblar a Piña. Al pendiente del próximo video, denle like, compartan el video y suscríbanse. Hasta la próxima. Dios los bendiga.